Muy bien, amigos, así están las cosas. Esto es el panorama un poco para ponernos en contexto. Vamos a esta hora de la mañana con nuestro primer invitado en los estudios. Se encuentra el doctor Carlos Magno Salcedo, experto justamente en temas electorales. Un poco para conversar con él respecto de varios temas. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, María de Jesús. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, ya usted se adelantó. Muchas gracias por este cumplido. Fíjese, el caso concreto del doctor Luis Castañeda Locio, ¿no? La pregunta puntual, digamos, es: ¿violó o no la ley electoral en este saludo que él hace a Keiko Fujimori en la campaña? Bueno, desde mi punto de vista hay una violación flagrante a la norma electoral, concretamente al artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe a toda autoridad política pública practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a un partido candidato. Esta norma ha sido reglamentada también por el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Electoral y Neutralidad de Periodo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que repite esta sanción, lo establece como una infracción, e incluso esta norma define qué es neutralidad, ¿no? Dice que es el deber esencial de toda autoridad, funcionario, servidor público, independientemente de su régimen laboral, de actuar con imparcialidad en el ejercicio de su cargo, ¿no? De no favorecer ni perjudicar a ningún candidato en el marco de un proceso electoral. Si el alcalde de Lima, que es el alcalde, digamos, más visible del país, sale dando su respaldo a un candidato que está en proceso, evidentemente se viola este principio de imparcialidad. Mire usted que dentro de la defensa, ¿no es cierto?, o de las razones que ha señalado el doctor Castañeda Locio, señala pues que efectivamente en ese momento, en un periodo, en un lapso de tiempo, ¿no es cierto?, durante ese día, estaba encargada la municipalidad a la regidora, a la señora Patricia Juárez. En tanto, ¿habría sido a título de solidaridad nacional o personal? ¿No es justificación su respuesta? A ver, lo que ocurre es, y este argumento ha sido asumido además por el jurado electoral especial, es que en teoría el señor estuvo de licencia durante unas horas, ni siquiera todo el día, no una semana, no un mes, no es que estaba de vacaciones, sino justamente las horas precisas como para dar su apoyo. Pero eso precisamente no sería un procedimiento legal en el marco de no incumplir con las restricciones de la ley laboral. A ver, como decimos los abogados, eso sería una leguleyada. Es decir, es una manera de tratar de burlar la ley, y lo peor es que ese argumento haya sido acogido por el jurado electoral especial, porque evidentemente... Bueno, ya deja de ser responsabilidad del alcalde entonces, ¿no? Es responsabilidad del alcalde. Evidentemente lo que yo veo es que se ha configurado un acto que exprofesamente salió de licencia, entre comillas, para este acto y en tener un argumento para defenderse, porque sabía de la vulneración, me parece, ¿no? Entonces, admitir esta defensa yo creo que es vulnerar contra el sentido de la norma, porque lo que la norma pretende es justamente evitar que una autoridad de su peso dé este respaldo, porque vulnera la neutralidad. Es más, las infracciones que establece la norma son desde la amonestación hasta la multa. Y para establecer la multa, lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones es que debe tenerse en cuenta varios factores. Por ejemplo, el alcance geográfico de la difusión, el alcance del medio de comunicación. Esto fue transmitido por todos los medios de comunicación. A pocos días, además, ¿no? También prevé la norma que es un agravante la cercanía de la fecha del acto electoral. Esto era a pocos días del acto electoral. ¿No? Es relevante el cargo del infractor. No es lo mismo que lo haga un subgerente a que lo haga el alcalde de Lima. Obviamente es más grave que lo haga el alcalde de Lima, ¿no? Entonces, todos estos, si uno mira todas las consideraciones, se determina que hay causales agravantes para que el alcalde haya recibido la máxima sanción. Y según esta situación o esta figura de los agravantes que contempla la ley, ¿cuál sería la sanción al alcalde capitalino? La ley establece que la sanción va entre 30 y 100 UITs. Por todo lo que le he dicho, el alcance, la cercanía de la elección, la importancia del cargo, debió haber sido sancionado con 100 unidades impositivas tributarias. Y si hubiera estado, digamos, de licencia, no necesariamente solo esas horas, sino más días, o por de repente decir una semana, ¿no habría ese problema de haber infringido? Una de las cuestiones que señala la resolución es que lo que no hizo el alcalde es comunicar sobre su licencia. Pero en realidad, esa es la recomendación del jurado. Es la recomendación, ¿no? pero que la próxima vez comunique. Sí, pero igual se presta pues a la mala interpretación. O sea, porque para el ciudadano común corriente, si ve a Luis Castañeda Locio, no está viendo a Luis Castañeda ciudadano, está viendo al alcalde. O sea, para cargos tan importantes una persona no puede desdobrarse, no puede decir, bueno, ahorita no soy alcalde y no. Digamos, son cargos de tal importancia que son de tiempo completo. Importa en alguna medida la foto que queda, ¿no? Las personas además que lo acompañan a este acto de saludar a Keiko y de apoyar. A ver, el ciudadano lo que ha visto es al alcalde de Lima respaldando a una candidata. No ha visto al ciudadano Luis Castañeda.
O sea, ha visto una autoridad que tiene una función pública determinada y evidentemente ese hace un acto, hace un acuerdo político para darles ese respaldo. Entonces, evidentemente ha incumplido la norma y ahora, en teoría, quedaría la posibilidad de un recurso de apelación. Lo que el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones no es claro en precisar si en este caso procede o no la apelación, porque en otros casos el reglamento dice se puede apelar o no se puede apelar. Aquí no queda claro si es apelable o no. Con lo cual, evidentemente, esa resolución podría ya estar ser definitiva. Bueno, entonces es un tema también que pasa por casi como todas las leyes por un aspecto interpretativo de la norma. En este caso, en cuanto Parece al que sí. digamos, ha habido una interpretación respecto a un supuesto hecho que lo eximiría De responsabilidad. Así es. Cuando, desde un punto de vista de interpretación del sentido de la norma, lo que Correcto. busca la norma, evidentemente sí se ha vulnerado esta Queda norma. clarísimo su explicación. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial, ojo, no estamos hablando todavía del Jurado Nacional de Elecciones, sino el Jurado Electoral Especial determina, o ya determinó, que no hubo acá infracción a la normativa electoral. Así es. Bueno, ya está resuelto. ¿Qué va a pasar ahora en la siguiente instancia? ¿Qué podría A ver. pasar? Han habido críticas, es cierto, sí, pero también el alcalde ha esgrimido sus razones, ¿no es cierto? Con asidero para algunos, sin asidero para otros. ¿Qué va a pasar? Yo creo que este caso merecería ser conocido por el Jurado Nacional de Elecciones. En teoría, los personeros de los partidos podrían apelar. Lo que yo no le puedo adelantar es si esa apelación sería concedida o no, porque el reglamento no es claro si para este tipo de casos sobre neutralidad electoral la resolución es apelable y por quién. Pero yo creo que algún personero de alguno de los partidos que ha competido en el proceso debería hacerlo y ver qué es lo que ocurre. Y usted tiene mucha razón en eso, y a ello le agregaría lo siguiente, ¿no? A mí me parece que aquí habría alguna falencia en el sistema electoral, alguna falencia de la ley, porque entonces esto permite que con facilidad una autoridad por unas horas decida no ser la autoridad para hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y luego me vuelvo a poner mi investidura y vuelvo a ser el alcalde. En efecto, esa es una trampa. O sea, ¿esa es una falencia de la ley finalmente? Yo creo que es un problema. A ver, la ley no se puede poner en todos los supuestos, pero para eso, pues, quien interpreta la ley, que son los jueces electorales, en este caso, deben interpretar la norma Por eso viendo le el decía yo sentido de la antes que norma. aquí se ha apelado a un aspecto interpretativo de la ley. Es una interpretación desde mi punto de vista equivocada y que debería ser corregida por el Jurado Nacional de Pero Elecciones. tendría que haber alguna especie de esquema o de fiscalización o de filtro, no sé, en el sentido de que una autoridad sepa perfectamente que es no solamente el alcalde, ¿no? En este caso ha sucedido así. Cualquier autoridad que sea elegida por voto popular sabe que tiene que ser la autoridad y no por horas despojarse, digamos, de esa responsabilidad. En efecto, quizás sería necesario precisarlo en la norma, pero por un sentido de... O sea, lo que yo le digo es la ley no se puede poner en absolutamente todos los supuestos, porque si no tendríamos pues normas gigantescas, ¿no? Y es en la labor de interpretación donde en este caso creo que el jurado debería haber la oportunidad que el caso llegue al pleno del Jurado En tal Nacional de sentido, le Elecciones. volteo la pregunta, lo que ha hecho el alcalde Castañeda no es ilegal. Desde ¿O mi es punto ilegal? de vista sí es ilegal. Y lo que ha hecho además ha encontrado una manera de tratar de parecer que no sea ilegal. Y lamentablemente esto ha sido acogido por el Jurado Electoral Especial. Por eso le decía también, ya finalmente la responsabilidad deja de ser de la persona, sino de las... También, del obviamente jurado. hay una responsabilidad Al del final Jurado ya Electoral el Jurado Especial. Electoral Especial ha determinado que no hubo... digamos, no hubo infracción para ellos, ¿no? infracción por este caso, ¿no es cierto? Ahora, quisiera que también me comentara usted sobre el tema de las actas impugnadas, procesadas, ¿no es cierto? Hay incluso apelaciones, me parece, 78, y luego se van resolviendo, de las cuales quedan 46 actas, como que necesitamos tener efectivamente resuelta la totalidad de actas para que no quede absolutamente ninguna duda y ninguna suspicacia. Bueno, en realidad a estas alturas, y desde hace ya más de una semana, era indudable que el resultado no iba a cambiar, se resuelva lo que se resuelva respecto de esas actas. Para empezar, la gran mayoría de las actas no es que hayan sido apelaciones, lo que han quedado precisamente son las pocas apelaciones. Primero hablemos de las actas observadas. Las actas observadas se denominan en realidad a toda aquella acta que pasa por el cómputo de la OMPE, entra al sistema, pero que la OMPE no lo puede calcular, no lo puede sumar, porque tiene algún defecto. En la mayoría de los casos es por un error material. Hay un problema en las sumas, o sea, las sumas no cuadran, hay algún número que está ilegible. ¿Quién está en capacidad de decir, por ejemplo, observo estas actas? No, es una observación automática. Correcto. O sea, simplemente llega al sistema de la OMPE, si hay un carácter ilegible y dice, oye, esto no se puede leer bien, hay que mandarlo al Jurado Electoral Especial. Si hay un problema que las sumas no cuadran, 10 más 20, en lugar de ser 50 sale 51, oye, acá hay un número que falta, va al Jurado Electoral Especial. La gran mayoría son por ese tipo de cosas. El menor número son por apelaciones.
Y cuando es por una apelación, no es por una apelación de todo el resultado, generalmente es por una cédula. En la mesa los personeros no se ponen de acuerdo si se marcó bien o no a favor de uno de los candidatos. Y por esa apelación de un voto no se computa toda el acta. Caramba. Entonces, en realidad, es parte del procedimiento, es un derecho, y el otro problema es que una vez que el Jurado Electoral Especial resuelve, hay que esperar el periodo de apelación, ¿no? 3 días para que apele. Si apela, sube al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, los mismos procedimientos permiten que esto se alargue, ¿no? ¿Y luego de la apelación? Bueno, ya en la apelación debería quedar, ¿no? Debería quedar. ¿Y cómo estamos actualmente? No, o sea, yo entiendo que ya el jurado estaría por resolver todo. Yo no creo que debería haber ningún... O sea, sería absurdo interponer. Por ejemplo, existe una posibilidad del recurso extraordinario ante el propio Pleno, que yo no creo que nadie vaya a interponer por un voto, cuando ya, digamos, el resultado está decidido. O sea, Claro que sí. Sí. Luego del conteo. Además que una cosa es muy interesante de resaltar, el escrutinio, que es la contabilidad, ¿no es cierto? El conteo en sí de los votos. Y otra cosa ya es tener el resultado de las actas procesadas. Así es. ¿Se ha señalado que hubo alguna demora? ¿Cree usted que no? bueno, en realidad, lo que siempre ocurre en un proceso electoral, que los 3 primeros días, digamos, la OMPE hace la gran parte de su trabajo. Digamos, procesa todo lo que puede procesar en ese momento. Y luego ya lo que más demora es la resolución de las actas observadas, impugnadas, con errores materiales, que ya es competencia del Jurado Nacional de Elecciones y sus instancias. Perfecto. Esa es la mayor demora siempre. Y en este caso, han habido algunas quejas, he escuchado también, con relación al voto electrónico. ¿Qué opina usted del voto electrónico? ¿Se presta a que haya alguna equivocación, a que haya alguna manipulación, como algunas personas han querido señalar? Especialmente he escuchado del lado de Fuerza Popular, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, en realidad, para la implementación del voto electrónico se requiere un elemento fundamental que es confianza. Para que yo confío en el voto electrónico, conozco la materia, creo que es muy eficiente. El asunto es que si la gente, si los actores políticos no confían, porque de alguna manera el voto electrónico es como una caja negra. La gente no sabe qué es lo que pasa ahí. O sea, bueno, yo marco algo, yo no sé qué pasó con mi voto. Mientras que en el físico yo marqué y lo deposito en un auto. Claro, y tú sabes y lo ves que así Ahora, hay ha quedado. auditorías, hay una serie de cuestiones que garantizan de que no debería haber ninguna vulneración. Pero si los actores políticos no confían, el problema es que ese voto electrónico no va a tener legitimidad. Entonces, O tendría que haber voto electrónico en todo el país o no, señalan algunos. Pero por otro lado, el jefe de la OMPE señala que para poder tener un voto electrónico, como sucede en muchos países del mundo, se necesita mucho dinero. Y el Perú no está en condiciones aún de... en realidad se requiere un nivel de inversión, pero por otro lado también se ahorra, o sea, digamos, lo que se ahorra en equipos, ¿no? Que es una inversión, además debería ser de una vez. O sea, yo compro equipos y eso me debe durar para varios procesos. Luego me lo voy a ahorrar en otra gran cantidad de material electoral que también es muy costoso. Las impresiones, el despliegue, Claro, en fin. y lo que se ahorra el país en términos de seguridad, o sea, porque con el voto electrónico, si estuviera al 100%, los resultados se obtendrían casi inmediatamente. O sea, el mismo día se sabría cuál es el resultado, ¿no? No ocurriría este proceso de días de agonía en el que los candidatos no saben quién es el ganador, ¿no? Que se presta, pues, al juego político. Bueno, ha quedado todo claro, ¿no? La interpretación también, sobre todo en el caso del alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. ¿Cuánto era la sanción que me habló? ¿Cuántas UITs? 100 UITs, 100 unidades UITs. impositivas tributarias, que serían casi 400.000 soles, ¿no? Dios, estamos hablando... Bueno, pero esa experiencia quizás nos sirva de mucho, ¿no? También. No solamente para los propios protagonistas, sino para, en general, aquellas personas que ejercen un cargo público. En efecto. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con el tema. Probablemente aquí el protocolo, en fin, ha sido lo que ha pasado, ¿no? No, Querer asegurar un poco el saludo unos días antes y todo ello. Lo cual es democrático, ¿no? Y es saludable que las fuerzas políticas participen y se adhieran a seguir un proceso democrático. El tema es en qué condiciones lo hacen. En efecto, el tema son las condiciones. Una cosa es una autoridad saludando antes del proceso, porque eso va a incidir de alguna manera en el ¿Hubiera elector. sido diferente si hubiera sido un mensaje por redes sociales? Tampoco, de ninguna manera. O sea, el alcalde, así como un ministro, Totalmente. como el presidente, tienen que mantener absoluta neutralidad, ¿no? Porque él en ese momento no es el jefe de un partido, en ese momento es un funcionario público, y esto está destinado para los funcionarios públicos. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, Carlos Magno Salcedo, experto en temas electorales, dándonos su interpretación de lo sucedido con el alcalde Luis Castañeda Locio y hablando también de las actas impugnadas. Una pausa.